Buen día, amados hermanos. Damos gracia, honra, gloria y honor a nuestro Dios por levantarnos un día más para estar junto a ustedes, para estar, amados hermanos, hablando de la palabra y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Todo este estudio de Judas Iscariote, el traidor, y ya estamos en el quinto programa y no lo vamos a poder terminar hoy, hermano. Hay mucho material y estamos en el programa 63, 63. Gracias por todos aquellos que comparten, ¿verdad?, estos programas. Amados hermanos, gracias, porque juntos estamos llegando al mundo entero, estamos llegando a muchas almas, hermano, y gracias por aquellos que llaman, como anoche me llamaban, me decía, estamos extrañando, estamos deseando que sea lunes para que haga el programa, ¿no? Gracias por todos aquellos que nos llaman, ¿verdad? Gracias por aquellos que están orando, están clamando por nosotros, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé palabra cada día, ¿verdad? Porque juntos formamos este cuerpo de Cristo, no importa, amados hermanos, qué denominación estás, si estás en una buena doctrina, ¿verdad? Lo importante es tener conocimiento. Estos programas se han hecho porque Dios, en uno de los ayunos que hice y en la visión que tuve, me mostró que el pueblo de Dios no escudriñaba las Escrituras. La leía, pero no la escudriñaba. Y me invitaron a predicar a una iglesia, y cuando voy a la iglesia, en la visión no era una iglesia, era un campo. Y ese campo estaba lleno de hermanos queridos, y cuando subo a predicar, el Señor me dijo, ninguno escudriña las Escrituras, y la mayoría no lee las Escrituras. Y eso causó dolor en mi corazón, amados hermanos. Por eso estos programas, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios para llevarlo a la palabra de Dios. No hablar por hablar, sino hablar la palabra de Dios, hermano, porque es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Y dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo dije cuando comencé este estudio, amados hermanos, que había escuchado a un pastor apóstol, ¿sí?, de que decía que Jesús había salvado a Judas, amados hermanos. Y eso como que me tocó la más fibra de adentro de mi espíritu, ¿no? Digo, ¿cuántas personas están engañando y llevan multitudes, hermanos? Multitudes por internet, multitudes en donde ellos predican, amados hermanos, y el pueblo, sí, amén, gloria a Dios, y saltan de alegría, amados hermanos, cuando este hombre decía que Judas fue salvo al primero que bajaron junto con Jesús. Mira qué disparate más grande. Que bajaron junto con Jesús al infierno, amados hermanos, y que Jesús fue el primero que salvó. Primer tema, el infierno está hecho por etapas, por distintos lugares, ¿verdad? Y allí en el infierno estaba el seno de Abraham, que ahí estaban todos aquellos muertos que morían en Dios, pero no podían ser salvos porque únicamente la muerte del Mesías, la sangre del Mesías, de Jesucristo, podía salvar a aquellas personas. Cuando nosotros vemos el rico y Lázaro, nosotros vemos que el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿verdad? Y el rico miraba a Lázaro y decía que aunque ya le trajera un poquito de agua para mojar la lengua porque se quemaba vivo entre el infierno, ¿verdad? Y Abraham le dijo, hay una gran cima entre este lugar y el otro lugar. Entonces, ya ahí le está errando el hermano de acá, Pando, el pastor apóstol que decía eso, amados hermanos, porque Judas fue al infierno y Jesús fue al seno de Abraham. Otra parte del infierno, que ya no existe más el seno de Abraham, porque ahora nosotros morimos y pasamos inmediatamente al reino de Dios. Como le dijo aquel soldado en la cruz del Calvario, aquel ladrón en la cruz del Calvario, dijo, Señor, acuérdate de mí. Y le dijo, desde ahora estarás en mi reino. Quiere decir que ahora ya el seno de Abraham no existe más para ir los hermanos, ¿verdad? Eso era antes que Cristo muriera. Entonces, hermanos queridos, este apóstol, ¿verdad?, entre comillas, decía que Cristo, al primero que había salvado, era a Judas. Todo este estudio que estamos dando, amados hermanos, Dios nos muestra que Judas
fue un impostor, ¿sí? Un traidor, amados hermanos, y estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para ese ministerio que él tenía, vender a Jesús. Ahora, hermano, los otros días estuvimos leyendo, que quiero leer nuevamente, para que se entienda lo de Judas, y dice así: no hay dudas que Judas era un hipócrita consumado, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario. Judas había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Usaba palabras persuasivas para ocultar lo que realmente tenía en su corazón. En su corazón estaba la codicia y el amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. No tenía escrúpulos, no dudó en robar de la bolsa al Señor Jesús. Era el tesorero y robaba al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, hermano, y tampoco tuvo escrúpulos para vender a Jesús por 30 monedas de plata. Un impostor, amados hermanos, que ponía la cara como él quería. No me prendés la luz, que me olvidé de cámara. Un impostor que ponía la cara conforme a las circunstancias, amados hermanos, pero lo que él demostraba con su cara no lo tenía en su corazón. Pero nuestro Padre Celestial, ¿sí?, cuando Jesús oraba y clamaba, nuestro Padre Celestial le mostraba la condición, amados hermanos, la condición de Judas. Quiere decir que Jesús tenía discernimiento para poder entender y comprender quiénes estaban alrededor de él. Y que Judas, ¿sí?, había sido un traidor, amados hermanos. Y jamás este traidor fue sacado del infierno y llevado al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, estamos trayendo todo a luz a través de la palabra para ver a dónde terminó Judas y cómo fue borrado del libro de la vida, porque la Biblia lo habla todo. Así que, hermanos, vamos a estar cantando, vamos a estar orando y ya vamos a comenzar de lleno con la palabra, ¿verdad?, de este estudio sobre Judas Iscariote. Buen día a la amada audiencia, bendiciones a cada uno, les bendecimos con la paz del Señor y que sea un día para la gloria del Señor, donde Él cada día derrama de sus bondades sobre cada uno de nosotros. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, tú irás, a la casa de Jehová iremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret volvemos a estar en tu presencia, en la oración en esta noche, Señor, pidiendo, Señor, por mis hermanos que están escuchando y los que van a escuchar, oh Dios, este mensaje sobre Judas Iscariote, que tú nos abras los ojos, Señor amado, de aquellas prédicas que están fuera de tu voluntad, fuera de tu palabra, Señor. Señor, que seas tú abriendo los ojos, porque tu palabra dice que en los últimos días habrá comezón de oír y se amontonarán doctrina de demonios, enseñando, Señor, las escrituras erróneamente y engañando aún a los escogidos. Por eso, Señor, háblanos en esta mañana, Señor, y seas tú hablándonos
oh Dios, y grabando en nuestro corazón tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, nuestra alma y a los tuétanos, el caracú de nuestros huesos. Sí, Señor. Señor, danos espíritu de sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, de temor y reverencia a tu santa presencia, Dios. Y llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, como decía al principio, para ya meternos de lleno, la mayoría del pueblo de Dios, Dios me lo mostró, no escudriña las Escrituras. Entonces se levantan trayendo palabra de Dios, amados hermanos, y la gente los aplaude, los hermanos los aplauden, les chiflan, ¿verdad? Y aplauden allí. Y ellos traen palabras suaves, lisonjeras, engañando al pueblo de Dios. Pero Dios está tratando con su pueblo y trayéndolo a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? La palabra. Verdaderamente ir a la palabra. Solamente la palabra es la que te salva. Jesús es el verbo hecho carne. No es por lo que yo diga, es por lo que dice la palabra. Yo no me puedo mover del texto bíblico ni del contexto. Yo no puedo traer cosas que están afuera de la Biblia y traerlas para la Biblia. O sacarle de la Biblia. Como este hombre dice, amados hermanos, no tengo bíblicamente lo que estoy hablando, pero tengo la certeza en el corazón que Judas, Dios lo salvó porque Jesús es amor. No tengo bases bíblicas. No tengo bases bíblicas, decía. No quiero dar el nombre. Mi esposa me dijo que diera el nombre, no lo voy a dar. No lo voy a dar. Pero si ustedes buscan en YouTube, buscan en internet, busquen allí el apóstol que habla, ¿sí?, de que Judas fue salvo. Y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, hermanos, quiero volver a leer lo que leímos el sábado, Mateo 26, y dice así: arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos. Mira, ¿no? Sabiendo que era un hombre santo, un hombre puro, fue a buscar, ¿sí?, del Sanedrín, que después vamos a leer de vuelta lo que era el Sanedrín para que quede bien claro. Con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Salve, maestro. Y le besó. Dijimos que Judas era un hipócrita, impostor, mentiroso, diabólico, ¿sí? Falseaba cuando hablaba con ironía. Amados hermanos, su corazón mostraba una cosa a Jesús, no a los discípulos porque no tenían discernimiento, pero su cara era una cara amable, se vestía de ángel de luz, pero tenía un lobo rapaz dentro de él. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Con qué hipocresía? Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Mira lo que le dijo Jesús: amigo. ¿Y saben lo que dice la palabra? Ya no los llamaré más siervos, sino los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe las cosas de su señor, pero el amigo sí. ¿Qué le estaba diciendo? Amigo, yo te mostré todo lo del reino de los cielos. Viste la gloria de mi Padre en mí. Cómo sanaba enfermos, cómo libertaba a los cautivos, cómo hacía obras maravillosas, multiplicaba el pan y los peces. Caminé sobre las aguas. Amigo, amigo.
la piedad y la pasión de Cristo, el amor. Le dijo amigo. Te di autoridad para sanar los enfermos. Te di todo. Amigo. Mira cómo lo trató Jesús. Y él una hipocresía. Salve, maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero ahora vamos a ir a Juan, que vamos a ver qué pasó cuando le prendieron, que Mateo no lo cuenta. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mira lo que le dijo a Pedro. Le dijo, si yo quiero, le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles. ¿Ustedes saben cuánto es una legión de ángeles? Se contaba legión por los soldados romanos. Cuando decía viene una legión de soldados, era entre 2.000 a 6.000 soldados. Bien, ahora calculen ustedes lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Que él podía traer, amados hermanos, 12 legiones de ángeles para defenderlo y él no morir en la cruz. Pero él vino a poner su vida para volverla a tomar. Los ángeles de Dios estaban a su disposición, pero Cristo tenía que morir y resucitar por tus pecados y por mis pecados. Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario, así se haga. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como está escrito, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amados hermanos, vamos a ir a Juan, que lo va a estar leyendo la sierva del Señor, amados hermanos, y vamos a ver el mismo pasaje, pero Juan escudriñó más, amados hermanos, Juan 18 del 1 al 11, escudriña más lo que pasó. Cada apóstol escudriñaba un poquito más lo que pasaba en cada suceso, ¿verdad? Entonces la sierva va a estar leyendo. Arresto de Jesús, esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me disteis, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina,
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Fíjense qué importante lo que nos está hablando acá, hermano, sobre el arresto de Jesús. Hay varias cosas, varios puntos hermosos para nosotros grabarnos en nuestro corazón. Y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con su discípulo al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Mira, tenía todo planeado, conocía el lugar, conocía todo Judas, porque Judas siempre estaba junto con los 12, amados hermanos. El que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Ahora, quiero repetir lo que dije los otros días, amados hermanos, que es esa compañía, ¿sí?, que formaban los sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Formaban el Sanedrín. Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Dios estableció a través de Moisés en el desierto. Dios habló con Moisés y le dijo: escoge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. El Sanedrín era, de hecho, la corte suprema de la ley judía, cuya misión, administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley de Dios, ¿sí?, los 5 libros de la Biblia, primeros de la Biblia, la ley sagrada, era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Judas fue a los mandamás de los religiosos, ¿verdad? Que ese Sanedrín estaba mandado a hacer desde el tiempo de Moisés, cuando estaba en el desierto, para gobernar al pueblo de Dios. Amados hermanos, y acá dice Judas, pues tomando compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Tenían compañía de soldados, de alguaciles, aquellos sacerdotes, formando el Sanedrín. De ese Sanedrín, el otro día lo dije, hay uno solo que reconocía a Jesús, ¿sí? Y era Nicodemo. Nicodemo era el único de esos 70 que reconocía a Jesús. Amados hermanos, y él fue a esa gente, ¿verdad?, que tenía autoridad y poder, ¿verdad?, para hacer matar a aquellos que quisieran. Y ellos fueron, amados hermanos, a Pilato, para entregárselo a Pilato. Que Dios nos dé la sabiduría, la capacidad. ¿Sí? ¿Quién era Pilato? Gobernador romano en Judea. Y estaba el rey Herodes, ¿verdad?, que gobernaba todo, pero Pilato era el gobernador, tanto sea de la milicia como gobierno por Roma, ¿sí? Y lo agarran con palos, con armas, y lo llevan ante Pilato. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. O sea que Judas le dio un beso a Jesús y se apartó y se fue con la compañía, escuchen bien, se fue con la compañía de soldados y de aquellos que venían con palos y con armas. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amados, esto es maravilloso. Cuando Jesús dijo: yo soy, la unción de Dios los separó de ellos y los hizo caer a tierra. Le mostró la majestad, el reinado de Jesús a todos los soldados y a toda esa compañía y a todos esos escribas y a todos esos sacerdotes.
¿Cuánta gente, hermanos, que van a la iglesia y se asombran cuando una persona cae cuando un pastor está orando? Cuando baja la unción, la persona cae, como cayeron ellos, hermano. ¿Sí? Entonces muchas veces cuestionamos sin saber que en las Escrituras está la caída, y está en Ezequiel también, que otro día lo estaremos hablando. Amados hermanos, en Isaías. Esta compañía cayó toda. ¿Cuántos serían? Si lo que leímos el otro día era una turba, ¿cuántos serían? ¿100, 200, 300? Cayeron para atrás. Podía haber caído muertos, pero tenían que cumplirse la palabra de Dios, y Dios permitió que se levantaran. Jesús permitió que se levantaran para que lo llevaran a crucificarlo. Y volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, ¿verdad? A estos. Y en ese esto también estaba Judas. Se fueron los 12, dispararon. Los 12 que le prometían a Dios, a Jesús, que hasta la muerte iban a ir con él. Y dice que todos decían lo mismo, así que Judas también decía lo mismo. Pero cuando vieron que lo vinieron a buscar, todos dispararon. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Sí, eso está en San Juan 17, cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿sí? Que de los que me diste, no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Como diciendo: si mi Padre me mandó a que yo fuera el cordero inmolado, a morir por el pecado de todos, como yo no voy a tomar esa copa, si hasta ahora he honrado a mi Padre en todo lo que he caminado y nunca me aparté de lo que Él me dijo, yo ahora no voy a tomar esta copa. Hermano, cuán bueno y cuán amoroso es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a Mateo, amados hermanos, Mateo 27, 1, 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén. O sea que a Jesús, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, el Sanedrín, para que les quede bien grabado, ¿sí?, ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y en la ley y en la Torá estaba la venida del Mesías. Estaba cómo iba a venir el Mesías. Sin embargo, estos religiosos, sacerdotes, ancianos, escribas, estaban velados. No entendían que estaban mandando a matar a aquel que lo podía salvar de la muerte eterna. Estaban velados sobre las Escrituras, hermano. Llenos de envidia, llenos de celos. Y dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mira, si Jesús le había llegado la hora, ¿lo precisaban llevar atado? No, porque como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca.
pero lo llevaron atado, amados hermanos. El gobernador, y ya dijimos quién era Pilato, ¿verdad? Pilato, gobernador de Roma, romano, en Judea, ¿sí? Y el rey era Herodes en ese momento. Le llevan no a Herodes, sino que se lo llevan a Pilato. Amados hermanos, y ahora vamos a entrar en un tema que es la muerte de Judas, ¿verdad? Ahí vamos a ir, Mateo 27, del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Miren qué tremendo, hermano. La Biblia dice que se arrepintió. A él le vino remordimiento, que no es lo mismo que arrepentido. Son dos cosas distintas que ahora lo vamos a estar leyendo. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sí? Hermano, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Judas lo que tuvo fue remordimiento y no arrepentimiento. Y acá se los aclaro. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, el punto es común, es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor por lo actuado mal, no cambia su orgullo o postura. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Acá, hermano, la palabra es muy clara. Viendo que era condenado, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Si él hubiera estado arrepentido, tenía que haber ido a Jesús a pedirle perdón, a pedirle piedad, a pedirle misericordia. Señor, te vendí, perdóname, Señor, no supe lo que hice, perdóname. Pero se equivocó de camino, no fue a Jesús. Por eso es remordimiento. Él había caminado con Jesús y Jesús decía: arrepentíos, si no pereceréis. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, ¿verdad? Y los árboles somos nosotros, de aquellos que no nos quieramos arrepentir y seguir viviendo una vida igual. Y él veía como aquella mujer que la encontraba en acto de adulterio y la trajeron para tentar a Jesús, estos mismos sacerdotes, escribas, ¿verdad? Fariseos, saduceos, ¿verdad? Él vio allí que él escribía en la tierra: y el que esté libre de pecado tire la primera piedra, le dijo, y se fueron todos. Y a ella le dijo: vete y no peques más. Entonces, hermano, nosotros vemos cómo Judas, he de ir a Jesús, fue a los sacerdotes a devolver
el costo que vendió a Jesús. Y hoy estuve mirando en la madrugada, hermano, hay una diversidad en dólares, el precio que vendieron a Jesús es irrisorio, irrisorio. Si habla entre $80 a $600. Ese fue el precio actual de esas monedas. Es tremendo. Hay una cantidad, uno dice una cosa, otro dice otro, pero yo de todo saqué más o menos ahí el que podía ser más cierto. Vendieron al Salvador del mundo, hermano, por $600. Que Dios nos ayude, hermano, a no venderlo nosotros por mucho menos. Cuando lo negamos con nuestros actos, con nuestra manera de ser, porque no tomamos la cruz, porque no nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y vivimos una vida de apariencia y no una vida dando testimonio de que somos hijos de luz. Somos hijos para ser la sal y la luz de esta tierra, como dijo Jesús. Diciendo yo he pecado entregando sangre inocente. Mira, ¿qué hizo Satanás? Vamos a entrar al mundo espiritual. Vamos a entrar, hermanos queridos, ¿qué hizo Satanás en el momento que éste viene a los sacerdotes? Hermano, les suelta la mente. Les suelta la mente. Lo tenía cegado. Hermano, lo tenía cegado. Dice, yo he pecado, mira, yo he pecado, entregando sangre inocente. Él se estaba dando cuenta, se le había ido el velo, Satanás se había retirado de él y lo abandonó, lo dejó solo, lo usó y después te abandonó. Bueno, ese es el Satanás. Mientras que nuestro Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días, los guardaré, los protegeré. Satanás te usa y después te abandona. Y después viene la muerte y te lleva al infierno. Ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Tal vez tú estés en una religión, tal vez tú estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. El diablo te va a usar y después te va a dejar y después te vas a ir con él al infierno, como se fue Judas. Por eso hay tiempo de arrepentimiento, pero tenemos que ir a Jesús. Ir a Jesús a pedirle perdón, es nuestro abogado. Y dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Más condenación para los sacerdotes, más condenación para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, todos los que estaban allí reunidos. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, arreglate como puedas, arreglate con Satanás, allá tú, arreglate con Satanás. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y esto es triste, hermano. Esto es triste, ¿verdad? Porque hoy vemos muchos pastores que han servido a Dios, pastoras que han servido a Dios. Ha venido muchos casos del lado de Brasil, otros de Estados Unidos, ¿sí?, que se terminan matando. Hay un pastor que dejó una carta, tremenda carta, antes de matarse, hermano, rechazó la vida por la muerte. Hoy está sucediendo esto, por la carga que llevan los pastores, por el sufrimiento, por el maltrato de las mismas ovejas, ¿verdad? Hacen actos como hizo Judas, ahorcándose y matándose. Hermanos, hoy causa dolor ver todo esto que estamos viendo, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ahora miren qué contraste.
de estos sacerdotes y escribas y fariseos y todos los que están juntos ahí adentro de este Sanedrín, que no quisieron tomar las monedas porque estaban manchadas de sangre, que era la sangre de Jesús, pero sin embargo las sacaron del tesoro para pagar al que le iba a vender. No era lo mismo. Era exactamente peor lo que hicieron ellos que lo que hizo Judas. Porque ellos fueron al tesoro, donde se guardaba la plata conforme a la ley de Dios, y sacaron 30 monedas de plata para mandar a que mataran a Jesús, a que lo entregaran a Jesús. Pero después no quisieron tomar las monedas de plata. Pero ellos mismos ya estaban condenados cuando sacaron la plata del alfolí de la iglesia. ¿Comprenden lo que quiero decir? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Lo habían matado a Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que nosotros no vendamos al Señor. Que Dios nos ayude. Porque podemos haber muchos Judas. Muchos Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, ¿sí?, entre ellos el Sanedrín, consultar entre todos ellos, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, o sea, de los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Tampoco lo tomaron para el pueblo de Israel, sino para los gentiles, para los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado de Jesús, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a Zacarías, amados hermanos. Zacarías, antes de Mateo. ¿Qué nos dice Zacarías? Zacarías 11, del 12 al 13. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, o si no, dejadlo. Y pasaron por mí salario de 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Amén. Miren esto, amados hermanos, cómo todo se va cumpliendo, amados hermanos, paso a paso de todo lo que sucedió con Jesús. Todo estaba escrito. Ahora, quiero ir un poquito más allá, tengo tiempo. Hoy el mundo está caminando sobre las Escrituras. Lo mismo que con la muerte de Jesús. Estaba todo hablado en el Viejo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento. Hoy la Biblia nos enseña que Cristo viene, está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla Apocalipsis, nos habla Mateo, nos habla Marcos, nos habla Ezequiel, nos habla en la carta a los tesalonicenses, nos habla de la venida del Señor a buscar a su iglesia. Amados hermanos, si todo esto se cumplió al pie de la letra, y la Biblia dice Cristo viene, la última señal para su venida es armar el templo en Jerusalén, el tercer templo. Ya lo están haciendo. Se cumplen las Escrituras. Y luego de eso la venida de nuestro Señor a buscar a su iglesia. Todo está escrito. Amados hermanos, fíjense que acá son 500 años antes, 500, 600 años antes, que Zacarías
muestra que iba a haber un traidor y que iban a vender al apreciado por 30 piezas de plata, 600, 500 años antes que Cristo viniera a la tierra a salvarnos a cada uno de nosotros. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno, amados hermanos. Y uno dice, pero fíjate que tantos años. El Señor dice que viene y viene. Pero tenemos que ver, amados, conforme a la palabra, tenemos que ver cuáles son las señales que Dios deja para que nosotros estemos firmes y guardando su venida. Dice, y le dije, si os parece bien, darme mi salario. Y si no, dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cuando nosotros vamos, amados hermanos, al obrero en la viña, ¿verdad? Allí el dueño de la viña daba el salario a cada obrero, como dice la Biblia, ¿verdad? Y Jesús trabajó en la viña del Señor. Jesús aró, plantó, podó, regó, abonó la tierra, sacó los cardos, sacó las espinas. Trabajó en la viña del Señor. Es lo que te quiere decir acá, que Él trabajó en la viña del Señor, en la viña del Padre, ¿sí? Pero el precio que le pagaron fue de 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, con que me han apreciado. Yo y el Padre uno somos, me han apreciado. Vino, libertó, sanó, rompió cadenas, pudrió yugo, dio vista a los ciegos. Bueno, hizo de todo Jesús en la viña del Señor. Y le dieron de pago 30 monedas de plata y lo mataron. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es tremendo, hermano. Causa dolor. También cuando vemos siervos preciosos de Dios, ¿verdad? Siervos que viven consagrados, siervos que han muerto al mundo, han muerto a todo lo que aquello que es diversión, y viven para Dios, viven para la obra, viven ayunando, viven orando, viven amando las almas porque a eso Dios nos mandó y apacentando la grey de Cristo. Hermanos, que Dios ayude a esos pastores, que Dios ayude a esos siervos, a siervas, a entender que es momento de trabajo, es momento de orar, es momento de ayunar, es momento de estar ahí al pie de cañón por cada hermano, por cada hermana. No es momento de diversión, es momento de servir a Dios y servir a nuestros hermanos. ¿Cuál será el pago? ¿Cuál será el pago? Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Y vamos a ir, amados hermanos, a Hechos 1, 16 al 20. Y ahí vamos a encontrar a Pedro, amados hermanos, Pedro atropellado, hizo una desobediencia tremenda, conociendo la palabra, desobedeció la orden del Mesías, la orden del Maestro. Antes que la sierva lea, Hechos 1:4 habla de cuando Jesús murió, resucitó, caminó con los apóstoles por 40 días, dice que se le presentaba después de resucitado, y les da una orden que tenían que obedecer. Y dice así la orden: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pablo
Pedro, hermano, conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras. ¿Cuántos conocen las Escrituras y no consultan a Dios para hacer las cosas? ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios? No se podía hacer nada hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro desobedece a Jesucristo la orden que le dio, que estuvieran en el aposento alto y que no se movieran de allí. No hicieran nada. Tenían que esperar la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y era en el día del Pentecostés, eran las fiestas de las primicias. Amados hermanos, tenían que esperar ese día. Sin embargo, Pedro dice en Hechos 1:16, que mi esposa va a estar leyendo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Fíjense, amados hermanos, esto va a quedar para mañana. Mañana sí, yo creo que ya terminamos con el tema de Judas. Amados hermanos, cómo este hombre se adelanta para que estuviera el apóstol número 12, porque conocía la palabra, y aquí dice: tome otro su oficio. Quiere decir que Jesús le hablaba que tenían que ser 12 para estar ministrando, ¿verdad? Y llevando la palabra, caminando por toda la tierra, tenían que ser 12. Otro tenía que tomar su oficio, ¿verdad? Y Pedro conocía todo eso. Ahora Pedro lo tenía que haber hecho después del día de Pentecostés. Después que recibieran el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le revelara a ellos quién era el apóstol número 12. Hoy pasa exactamente lo mismo. Se levantan obreros, se levantan músicos, se levantan diáconos, se levantan pastores, se levantan misioneros, se levantan evangelistas, se levantan apóstoles sin el consentimiento de Dios. Sin el consentimiento de Dios. Sin embargo, en el libro de los Hechos, después que hicieron esto tan feo que hizo Pedro con los 120 que estaban allí, luego todo lo que hacían consultaban, aprendieron la lección, consultaban a Dios. Y ya Dios tenía de antemano quién era el apóstol número 12, ¿verdad? Lo tenía escogido y predestinado ante la fundación del mundo. Ellos echaron suerte. Hoy, hermano, se va a elegir un pastor y se echa suerte. Como que estuviéramos dentro de una democracia. Nosotros somos teocracia, lo que diga Dios es lo que tenemos que elegir. Pero hoy echamos suerte. Bueno, a ver qué decís, Marita, ¿a quién elegimos? A fulano. A ver, tú a quién elegís, a Mengano. ¿Y vos a quién? Bueno, el que ganó con más votos, eso es democracia. La democracia no camina en el camino de Dios. Es teocracia. Lo que dice el Padre y lo que debemos hacer. Hoy echamos suerte. Amados hermanos, ¿saben que a estos hombres que le echaron suerte cayó sobre uno, nunca más se escuchó en la Biblia? No se sabe qué pasó con él.
Pero sin embargo, el que estaba escogido por Dios, que mismo Jesús se le presenta camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cae del caballo. ¿Quién eres, Señor? Y ese Saulo mataba a los cristianos. Y había hecho matar a Esteban hace unos días atrás. ¿Cuántos errores hacemos por no consultar qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? Por eso, hermano, esto va a quedar para mañana, porque ya llegamos a la hora. Y mañana creo que sí, que vamos a terminar, creo, si Dios lo permite. Un consejo de un servidor tuyo: no hagas nada sin consultar con Dios. Nada. No hagas nada. Consulta a Dios todo lo que hagas. Así caminaban los discípulos después que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y aún el Espíritu Santo dijo: apartame a fulano y a mengano, y ellos en ayuno y oración impusieron la mano, los ungieron para que Pablo fuera como misionero. Que Dios nos ayude, hermano, a entender todo esto, a comprender que Judas todavía está dentro del infierno esperando el juicio final. Y el juicio final lo vamos a ver mañana. Amén. La sierva va a estar cantando. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando, Señor, te alabaré, orando, Señor, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando, Señor, te alabaré, orando, Señor, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Padre amado y Dios del cielo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, nos rendimos, Señor, delante de ti, pidiéndote piedad, pidiéndote perdón por los errores, por los Isaac, por los Judas, que pueden haber, Señor, escondido dentro de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos. Señor, te pedimos por favor que nos examines a cada uno de nosotros, a los que están escuchando a nosotros, Padre. Que no haya Judas en nuestras vidas, que no haya Isaac, Señor. Señor, a Abraham, tú le pediste lo que más amaba, ese hijo. Señor, y él fue y te lo entregó. Y tú, Señor amado, aleluya, Señor, probaste el corazón, Señor, y no permitiste que Isaac fuera muerto, pero le probaste el corazón. Señor, tú examinas y pruebas nuestros corazones día a día. Nos tienes al desnudo, Señor. Por eso rendimos nuestros corazones a ti, y que tus manos de alfarero, Señor, arranquen, estirpen y limpien y purifiquen nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, ser esos hijos amados por ti. Como dice tu palabra, Dios mío, aleluya, Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Queremos caminar haciendo lo que tú pides, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a fortalecernos, a llevar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y que seas tú, oh Dios, gobernando nuestras vidas, todo nuestro ser. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.